Él es licenciado en Filosofía, magíster en Ética Aplicada y docente investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su pensamiento fuertemente tensionado por las políticas de la justicia y la igualdad, tránsito por la ecología, los derechos de los animales, el pensamiento latinoamericano, la introducción a la filosofía y el erotismo. La poesía también lo ha visto producir poemas amoroso-eróticos. Algunas de sus obras recientes son Cartografías filosóficas, una excursión por tierra anómala, El animal que calza, Erotismo del pie y del zapato, y Carne y estatuas, los cuerpos en la historia. Su ética erótica es el preludio de su próximo libro, Camaradería amorosa. Ética erótica es el libro que publicó este año Prometeo, Ética erótica, política, tecnología y gestión de los placeres, escrito por quien está en diálogo desde Córdoba con No se puede vivir del amor, que es Abelardo Barra Ruata. Hola Abelardo, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Un gusto noches. hablarte. Claro que sí, el gusto es absolutamente mutuo. Abelardo, felicitaciones por Ética Erótica, que como acabo de leer, en principio es el adelanto de un libro que entiendo que va a ser una obra muy vasta, ¿no? El próximo libro, porque si este es nada más que un preludio, no me quiero imaginar el próximo. No, bueno, más o menos va a tener una dimensión semejante a la de esta, pero quizás sea un preludio en el sentido de que va a ser un tanto más osado o que va a ir un poquito más allá Uh-huh. y discutir estas cuestiones como son las nuevas formas que debe asumir el sentimiento amoroso vivido con libertad por las personas, ¿no? Tiene que ver con el amor libre, la camaradería amorosa, Uh-huh. así como lo usaron mucho los anarquistas de Sí. la década del 30, del 1930, por allá. Eso es muy importante, vos volvés a eso, claro, en Ética Erótica, pero yo tengo la sensación muchas veces, supongo que te debe pasar, Abelardo, que hay una falta de conciencia histórica notable respecto de eso. Vos acabás de hablar de anarquismo, efectivamente. Digo, todo esto estaba ya allí, por supuesto que de otra manera, en otros términos, etcétera. Digo, no tiene nada nuevo. Esto que hoy también es problemático y es la expresión amor libre, que es un poco, en principio, hasta contradictoria, me parece, ¿no? Sí, sin duda que Pues si es amor, es libre, ¿o no no? puede haber otra forma de amor que la libertad. Sí. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a pensar al amor en el marco de esto que acuñó durante siglos el patriarcado. Uh-huh. Y de tal manera es que el amor es esa cosa tan estructurada, tan fija, a la cual tenemos que obedecer sí o sí para no quedar como seres anómalos o perversos o delincuentes, bueno, las categorías que generan ese bestiario de individuos que no aceptan lo que las tradiciones imponen. Es terrible, ¿no? Y oneroso, y en el sentido de que destruyen a los seres humanos, que todavía, bueno, estaba escuchando un poco tu programa, realmente Sí. como vivimos un presente donde se hostiga, se castiga, se persigue lo diverso, la diferencia, ¿no? Pero claro que no es nuevo, ¿no? Los anarquistas fueron muy claros en ese sentido, la tuvieron muy clara, sobre todo las mujeres anarquistas fueron muy Sí, pioneras, ¿no? muy pioneras. La pregunta es, si hay Estado, Sí. si hay algún tipo de Estado, Abelardo, ¿puede haber una gestión autónoma, verdaderamente contraestatal de los placeres? En tanto exista el Estado, me parece que eso es casi una especie de utopía. Uh-huh. Mi libro se inscribe en una tradición libertaria. Sí. En rigor, esta idea de poner política, tecnología y gestión de los placeres vinculado a la ética tiene que ver con esta idea de sonsacar a la ética del terreno del moralismo, de
de aquello que es absolutamente lo correcto, lo plausible, lo esperable, y poner a la ética en lo que es un espacio de acuerdos, de consensos. La ética es también eso, es nada más que costumbres, costumbres que se pactan, que uno las va gestionando, pero sí, es verdad, en el marco del Estado es prácticamente imposible la libertad. Yo creo que en tanto exista el Estado, la libertad en su plenitud no va a existir nunca. Sin embargo, en ética erótica vos sí apelás en líneas generales a que en la gestión de vuelta de ciertas prácticas que devienen costumbres, hay una potencia revolucionaria. Hay, más allá de las opresiones de los estados, hay una potencia revolucionaria en poder gestionar como uno quiera esos placeres, ¿no? ¿Cómo explicar, en líneas generales, de vuelta, que en general, por ejemplo, en las prácticas monógamas o denominadas monogámicas, o bueno, o no enunciadas como tales, pero sí, digo, de hecho, monogámicas, eso se dificulta? Sí, sin duda de que la potencia revulsiva, transformadora, no puede estar en el espacio monógamo. Independientemente que en el libro yo me encargo mucho de decir de que es necesario respetar cualquier forma amorosa. Sí, desde ya. Incluso el amor romántico, por supuesto. Quizás no recuerdo si lo digo en este libro o en el que estoy trabajando, en la medida de que eso romántico y eso poético implique que en algún momento yo puedo romper con el amor y sin que la ruptura del amor signifique el escándalo del suicidio del que se ve desfavorecido o directamente el asesinato de aquel que cree que fue engañado. Lógico. Hace un tiempo en el marco del Congreso Mundial de la Lengua de Córdoba, presenté un trabajo que se llamaba Boleros y Asesinos, y tenía que ver con más o menos un estudio empírico de algunas letras de rancheras y boleros, donde se ve claramente esta idea del amor posesivo, que cuando es vulnerado, el amor debe recibir una reprimenda, que muchas veces es esto de que yo me mato para que vos sufras toda la vida porque sos la autora de mi muerte, o directamente yo te mato porque realmente si no sos mía, no sos de otro. Me gustó mucho el trabajo, por ahí está dando vuelta, me parece interesante seguir con ese tipo de ideas. Y yo lo había pensado a raíz de una canción de Sabina que nunca entendí exactamente qué quiso decir cuando en 7 crisantemos dice: el asesino sabe más del amor que el poeta. Hay un verso. Y me quedó muy, muy fuerte esa idea, ¿no? Sí, realmente puede parecerse, románticamente, que el asesino sabe mucho del amor. El que mata a la mujer por amor, oh, Dios mío, cuánto sabe. Pero qué terrible es pensar el amor de esa forma. No es que estoy objetando al gran maestro Sabina, quien para mí podés objetarlo, de los más grandes escritores. No, pero podrías objetarlo, por supuesto. Hay un capítulo que a mí me interesó muchísimo de ética erótica, Abelardo, y es el capítulo que lleva como título una pregunta: ¿es necesario educarnos en el amor? Me interesó además porque tiene que ver con la germinación de este mismísimo ciclo, con el título además de este mismísimo ciclo. Y me gustaría que lo sintetizaras. Por supuesto, desde ya la pregunta tiene una respuesta para mí, para el libro y para vos, ¿no? Sin duda de que sí. Y, más allá de que siempre trato de mostrar que la idea de educación no tenga por qué verse dentro del marco de la sistematicidad que pueda dar la educación organizada, ya sea estatalmente.
la idea de educarnos es en el sentido de que sí debemos empezar a comprender que el amor tiene variadas manifestaciones. La fenomenología del amor por lo pronto es histórica, es geográfica, o acontece en los lugares y en las épocas de distinta manera, de manera tal que educarnos en el amor es absolutamente imprescindible. Es la única forma para que dejen de ocurrir estas cosas que uno todavía siente como espeluznantes cuando ve las violaciones, cuando ve los crímenes que acaecen de adultos hacia niños indefensos, vulnerables, menores. Me parece que todo eso tiene que ver con que no nos han hecho ver la naturalidad del amor, la naturalidad en el sentido de no precisamente la naturaleza, porque mi libro lo que trata de mostrar siempre es que el amor es algo cultural, es una construcción, no tiene nada que ver con la necesidad sexual, no tiene nada que ver con la reproducción. No, es quizás el término más problemático, ¿no?, de la humanidad de estos últimos siglos, al menos. Es un concepto dificilísimo, eso está muy trabajado en tu libro, es evidente. ¿Cómo, casi diría yo, dejar de usarlo, ¿no? ¿Cómo dejar de usarlo? Porque además lo que impone, lo que supone, lo que instala, es tan grandioso todavía hoy, incluso en otras formas del amor que no sean necesariamente las del romántico. Es pesado desde donde se lo sienta, ¿no?, como término. Sí, sin ninguna duda. Para mí son temas que me han ido buscando siempre. Yo he venido trabajando esto ya en un libro que no tuvo lamentablemente el éxito que yo esperaba, que es El animal que calza, el erotismo del pie y del zapato. Acabo de leerlo, exactamente. El animal que calza, erotismo del pie y del zapato. ¿En qué año lo editaste, Abelardo? Debe tener 5 años. Ok. Fue editado en Alción, una editorial de Córdoba. Sí. Por supuesto que el interior del país es una enorme desventaja, ¿no? Nos cuesta todo. Las provincias, no el interior. Sí. El interior es esto también, las provincias, sí. Y me pareció un trabajo muy interesante que también está inscripto dentro de una concepción política de la moda, una concepción política del pie, del erotismo, de todas estas dimensiones no pueden sino ser vistas políticamente. Todo esto es político, por eso también este libro comienza con la primera palabra, es la política de los placeres. Son políticas de los placeres que los pueblos, las sociedades se dan. De manera tal que es un tema que lo vengo trabajando bastante. Y hace muy poco, no tiene mucho más de un mes también, publiqué un libro que se llama Regreso a Edonia, la tormenta del amor, que es un libro de poesía erótica que continúa un primer libro que también se llama Jardines de Edonia. Edonia es un lugar que yo inventé, y en una canción que escribí para un artista belga, un artista de estas artistas asombrosas que trabajan en los puticlubs, esta gente que más transgresora y marginal, yo le escribí una canción que se llama Edonia, y donde ahí defino a Edonia como la capital sensual de la utopía. Entonces, de volver a Edonia es volver al placer, pero siempre pensando al placer dentro de lo político. Incluso, por ejemplo, yo me preocupo mucho para señalar que el placer es una conquista política que debe involucrar a todas las personas. Todas las personas tenemos derecho de acercarnos al placer. No puede ser que el placer esté restringido a un pequeño grupo que es el que vive verdaderamente el placer, y los demás, bueno, viven
en algo así como mucho más infernal, anómalo, como más perverso, pervertido. Hay una distribución ahí, exacto, hay lógicas, hay mecanismos completamente invisibilizados en esa distribución, en esa sectorización, Sí. que por supuesto también Una arquitectura. es una arquitectura y que por supuesto también es de clase desde ya. Vamos a decir que Ética Erótica se consigue con muchísima facilidad en la ciudad de Buenos Aires y también en buena parte de las provincias porque está editado por Prometeo Libros, como les conté al comienzo. Los otros libros de Abelardo, como El animal que calza, como el que acabas de citar, Edonia, y demás, no, lamentablemente, porque son de un sello editorial de la provincia de Córdoba, y de esto también tenemos que empezar a hablar cada vez más. La verdad es que en este programa lo hacemos siempre, pero con mayor insistencia, quiero decir, porque a propósito de la distribución, a propósito de la desigualdad, bueno, estamos hablando de esto justamente, es decir, no es fácil dar con estos materiales, lamentablemente, así que yo te quiero agradecer mucho y si podés contarnos dónde podemos conseguir el resto de tu obra. Y el resto de mi obra, en rigor, la gente podría tratar de comunicarse conmigo a través de mi Facebook, Sí. que es Abelardo Barra-Ruata, Sí. o mi Instagram, que es abelardo.barra. Sí. En esos espacios yo más o menos habitualmente trato de escribir algo. Precisamente hace unos días que vengo escribiendo algunos trocitos de lo que va a ser alguna vez mi novela, Es el sueño que todavía me falta realizar. Ficción, Ya ficción, tengo 70, claro, ficción, ya tengo novela. 76 años, ya no soy un chico, pero tengo ganas de escribir una novela, hace mucho que la tengo pensada. Bien. De manera tal que ahí escribo bastante. En mi Facebook escribo casi periódicamente, incluso mucha poesía publico. Tengo la suerte de que la inspiración y el trabajo, porque son ambas cosas, pero me buscan bastante a menudo, y cuando siento eso lo escribo, muchas veces sin pulir demasiado, pero me puede encontrar la gente ahí. Ojalá que alguien... Bueno, en el Facebook no debería depender tan solo de la cuenta personal de Abelardo, de esto hablaba, pero en principio es la manera. Muchas gracias por este momento, gracias por este diálogo, gracias por haberme llevado hasta tu Ética Erótica, Abelardo. Gracias. No, al contrario, Franco, yo te agradezco profundamente porque pasar por un programa como el tuyo y haber tenido la lectura de una persona de tu inteligencia y de tu capacidad es para mí un verdadero halago. Te agradezco, pero intensamente tu bonomía, tu calidad humana. Muchísimas gracias, Franco. A vos, muchas gracias a vos. Un beso, Abelardo. Bueno, igualmente, un abrazo grande.